Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a la continuación en la que cada semana estamos compartiendo la Biblia, algunos pasajes, y estamos desde hace algún tiempo estudiando las cartas paulinas y iniciamos la semana pasada con la introducción a la primera de las cartas pastorales, la primera de Timoteo. Expresamos quién era Timoteo y ahora vamos, con la ayuda del Señor, a repasar el capítulo 1 de Primera de Timoteo. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos, Señor, y trayendo la revelación de su palabra. Prepara nuestros corazones, Señor, para que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pablo, con autoridad como apóstol de Jesucristo, con autoridad moral y espiritual, se dirige a Timoteo, y esta carta, como establecimos en la introducción, va dirigida a Timoteo, al joven pastor líder de la iglesia. Entonces, en el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Como referencia les invito a leer en Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 16, donde Pablo es enfático en cómo recibe del Señor la instrucción como apóstol de Jesucristo. Después de este saludo, Pablo empieza directamente a hablar sobre el propósito de esta carta. Les invito a que me acompañen a leer 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Dice: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe, así te encargo ahora. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los limpios y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y madricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuriosos, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Concluye el versículo 11 de esta manera. Acá Pablo expresa la razón de esta carta. Acá entendemos en este pasaje, en el versículo 3, que Timoteo ya había recibido instrucciones. Esta no era la situación que estaba atravesando la iglesia en la que estaba al frente Timoteo. No era la primera vez que la iglesia atravesaba esas amenazas o esas distracciones o esas falsas doctrinas. Ya antes Pablo le había dado a Timoteo que enseñase en otras iglesias esta misma enseñanza. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, para los efesios, ahora la instrucción es la misma. Dice: así te encargo ahora, termina el versículo 4. Entonces esta instrucción es precisa para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, en la iglesia a la cual estaba al frente Timoteo, había algunos que habían llevado falsas doctrinas y que prestaban atención, según nos dice el versículo 4, a fábulas y genealogías interminables. Fábulas se refiere a historias que no son parte de las escrituras, y las genealogías, que en cuanto a algunos trataban de justificarse salvos por ser del linaje directo de una de las 12 tribus, y eso
Y en eso estaba su esperanza. Entonces la instrucción de Pablo es precisa. Aquí podemos concluir de que la iglesia va dirigida con este propósito, para que Timoteo se encargue de que no se enseñen falsas o malas doctrinas en la iglesia. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, dice el versículo 5. El versículo 6 dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Ya había ocurrido quienes se habían desviado. Ahora, Pablo está en contra de aquellos que estaban con esta enseñanza de las tradiciones y eran legalistas, que trataban de hacer que todo el mundo cumpliese la ley al pie de la letra, cuando no es la ley la que salva o justifica al hombre, sino la gracia a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo en el versículo 8 habla de un punto bien importante. Establece que la ley es buena. El problema no es la ley es palabra de Dios. El problema no es la ley. Pablo dice en el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Porque estas personas estaban usando la ley y habían cambiado, acomodado una falsa doctrina en base a lo que ellos querían enseñar, o ellos se habían confundido o no entendían. Pablo es muy enfático en eso. Dice en el versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Y da la lista de los transgresores. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Entonces Pablo nos establece en los versículos 9 y 10 que la ley es buena. El problema no es la ley. El problema es la mala interpretación de los hombres, la contaminación por doctrinas de hombres en la ley. Del versículo 12 al 20 continúa Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aquí quiero que pongamos atención en estas palabras de Pablo. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Por qué lo tuvo por fiel? Pensemos eso. No porque Pablo hiciera méritos para merecer eso, como todos nosotros. El Señor nos justifica, nos santifica, nos saca del pecado, nos da una nueva vida en Cristo Jesús. No porque hayamos hecho algo que lo mereciera, sino porque su misericordia nos perdona. Entonces Pablo dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Me gustaría que subrayemos esas palabras. Habiendo yo sido antes blasfemo. Pablo, antes del encuentro con nuestro Señor Jesucristo, él perseguía a la iglesia y declara que fue blasfemo. Y es una palabra muy fuerte para los creyentes cuando tenemos mucho la blasfemia. Pero Pablo fue blasfemo y perseguidor e injuriador. Mas fui recibido, dice, a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Aquí quiero que no confundamos estas palabras, porque Pablo, el que lo haya hecho por ignorancia o por incredulidad, no lo justifica delante del Padre. El que nosotros hagamos algo por ignorancia o por incredulidad no nos justifica. La ley manda que el pecado debe ser castigado. Entonces Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, en el versículo 13, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. No quiero que perdamos de vista eso. A misericordia. ¿Qué es la misericordia? Misericordia no es lástima, no es tener lástima de alguien. Misericordia es bendecir a alguien a pesar que no lo merece. Misericordia, darle la salvación, la vida eterna a alguien a pesar que no lo merece. Porque la paga del pecado es muerte, pero Él pagó el precio en la cruz del Calvario.
Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo afirma estas palabras. La gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe. No fue porque Pablo haya hecho méritos o porque la ignorancia lo haya justificado, sino por misericordia y la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Continúa en el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo acá se declara el primero de los pecadores, para que no confundamos que él haya hecho méritos para recibir la gracia que recibió. Pablo reconoce su condición de pecado y que de los pecadores dice, yo soy el primero. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermosas palabras de alabanza del apóstol Pablo. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Ya le dio la instrucción que evite que se lleve una falsa y contaminada doctrina a la iglesia y que la iglesia crezca en amor. Dice en el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Como encargado, Timoteo, como el joven pastor de la iglesia, tenía que mantenerse firme. En el versículo 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Vamos a hacer una pausa ahí. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Si dice que naufragaron en cuanto a la fe, quiere decir, con estas palabras, que algunos naufragaron, es decir, que habiendo estado en el camino correcto, no se mantuvieron firmes en la fe. Versículo 19. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a meditar unos minutos en este versículo 20. Pablo habla de las personas que naufragaron en la fe, desistieron, tropezaron. Ahora, algunos naufragaron. Ya dejamos claro que esto quiere decir que estando en el camino correcto no se mantuvieron firmes. Menciona a dos personas Pablo en este versículo 20, Himeneo y Alejandro. Himeneo es probablemente el mismo que aparece en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 17, del cual Pablo dice, 2 de Timoteo 2:17, y su palabra carcomerá como gangrena, de la cual son Himeneo y Fileto. Fileto, una segunda persona más. Pablo está declarando que la palabra de estas personas carcomerá como gangrena, contamina y va pudriendo, se va esparciendo por el cuerpo de Cristo. Por eso probablemente a este mismo Himeneo se refiere Pablo en el versículo 20. En cuanto a Alejandro, al Alejandro que menciona en el versículo 20, no es posible asegurar, pero es posible que podría ser la misma persona que nombra también 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 14, que dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Podría ser que este Alejandro que menciona Pablo en el 1 de Timoteo 1:20 sea el mismo que menciona en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 14, aunque no lo podemos asegurar con certeza. Podría ser también el que aparece en Hebreos 19:33, del cual dice en Hechos 19:33 también menciona a un Alejandro. Dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro,
pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Entonces, este Alejandro, el que menciona en Hechos, también era cristiano. Podría ser el mismo Alejandro que menciona Pablo en 2 de Timoteo y en 1 de Timoteo. No lo podemos asegurar, pero son algunas pistas que la Escritura nos da. Ahora bien, estas dos personas de los cuales Pablo dice, Himeneo y Alejandro, hicimos este pequeño recorrido para saber y conocer que en las Escrituras hay más referencia de estos nombres, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estas son palabras muy fuertes y son cosas que nos ponen a pensar. Entregué a Satanás. Es una expresión muy fuerte, pero ¿qué significa? ¿En qué contexto Pablo dice eso? ¿Qué quiso dar a entender Pablo? ¿Qué hicieron estas personas para que Pablo llegara a ese punto de decir, los entregué a Satanás para que aprendan? La expresión entregar a Satanás es una manera de decir que estos hombres fueron excluidos de la comunidad cristiana. En otras palabras, la expresión entregué a Satanás quiere decir que estas personas fueron sacadas de la iglesia. Hoy en día hay una lucha muy fuerte y algunos líderes o pastores han estado con esta encrucijada, con esa difícil decisión. Sacar a alguien de la congregación o de la iglesia. Pero esta decisión que Pablo tomó no fue a la ligera, como no pueden ser a la ligera las decisiones que hoy en día pueden llegar a tomar algunos líderes o pastores. Por supuesto que necesitan consultar al Espíritu Santo, pedir la guía del Señor y actuar con temor de Dios sobre todas las cosas y con amor. Pablo muchas veces ha hablado acerca de exhortar con amor, esperar con paciencia para que el hermano reflexione en su pecado y regrese. Pero en este caso, entregar a Satanás, Pablo había usado ese término también en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 5. El tal sea entregado a Satanás, refiriéndose a una persona que había pecado en la iglesia y pecado de una manera bastante terrible, que había llegado, podía contaminar a la iglesia, y esa era la mayor preocupación de Pablo. 1 Corintios 5:5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces no eran decisiones que Pablo las tomaba a la ligera y no era la primera vez. Entonces en Tito, también Tito es la otra carta pastoral, en Tito capítulo 3, versículos 10 y 11, Pablo dice, al hombre que cause divisiones, vean qué interesante, pongámonos en el contexto de 1 de Timoteo, enviado a una iglesia para que el pastor tenga cuidado de las falsas doctrinas de aquellos que están contaminando el cuerpo y posiblemente causando divisiones. En Tito 3, del 10 al 11 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Es enfático Pablo, deséchalo. Pero vean que no es una decisión tomada a la ligera. Dice Pablo, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, quiere decir que en una y otra ocasión se le ha dado la oportunidad, se le ha hablado, se le ha exhortado, se le ha tratado de guiar, pero no cambia. Entonces dice, repito, capítulo 3 de Tito, versículos 10 y 11, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Está condenado por su propio juicio. Concluye el versículo 11 de Tito 3 del 10 al 11. Entonces no son palabras que se pueden tomar a la ligera y que Pablo, el mismo Pablo, aconseja después de una y otra amonestación, deséchalo.
Ese era el significado de la expresión entregar a Satanás, perdón. Entonces, así concluye el capítulo 1 de Primera de Timoteo. Quiero compartirles que la semana pasada hicimos una introducción y estuvimos dando un bosquejo sobre cómo estructurar la carta y los temas principales. Y vamos a pasar esta semana de una vez a Segunda de Timoteo y exhortando siempre a la lectura personal y familiar a diario. Pero hay un punto muy importante que me ha hecho pensar en meditar pasaje por pasaje la carta a Timoteo, porque hay puntos muy importantes. Y específicamente en el capítulo 2, versículo 12, Primera de Timoteo 2:12, es el pasaje que me hizo reflexionar y prepararme mejor para el capítulo 2. Por eso les invito a que la próxima semana nos acompañen. Vamos a ampliar mucho en ese versículo. Vamos a tomarnos el tiempo necesario para que con la ayuda del Espíritu Santo, la palabra de Dios, podamos ayudar a que ese versículo, según 1 de Timoteo 2:12, no sea tomado a la ligera ni literalmente. Con el temor del Señor confiamos en que la palabra de Dios sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que Dios les bendiga.